quién sos, de dónde venís, cuál es tu formación. Víctor Castillejo, soy abogado recibido de la UBA, hice la orientación empresarial y bueno, más que nada, digamos, mi relación con cripto comienza en el año 2014, cuando compré mis primeras criptomonedas, justo después del gran evento que se llamó Mt. Gox, ¿no? Ese exchange japonés que en diciembre de 2013 fue hackeado y se perdió muchísima plata, muchísimos bitcoins que estuvieron dando vueltas. Eh, y entonces, bueno, a partir de ahí, nada, salió una noticia, creo que fue en CNN, acerca de eso. Lo estaba viendo un domingo en mi casa y de repente, che, ¿qué es esto? ¿Qué copa de una moneda virtual? Viste que es como la primera reacción que uno siempre tiene, ¿no? Nada, ¿qué están haciendo los nerds ahora, no? Pero una vez que te pones a investigar, de repente es como que caes en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas y es como en la ratonera, ¿no? Caes en la ratonera y ya llega un momento que es muy difícil salir porque las implicancias que tiene Bitcoin particularmente y la tecnología de la cadena de bloques también, o la tecnología de registro distribuido, que es más que nada una idea tan sencilla, pero que realmente a mi criterio tiene una potencialidad de cambiar muchas cosas en cómo administramos información y cómo administramos confianza. Y bueno, y digamos como que ahí uno se obsesiona un poco con el tema cripto, ¿no? Especialmente cuando empieza a ver que industrias que son tan distintas entre sí siempre como que terminan encontrando un camino en común, a la cadena de bloques y a la cadena de bloques, la blockchain y Bitcoin. Y bueno, y a partir de ahí tuve mucho interés con ello. Hice una diplomatura de Derecho Informático en la Universidad de Palermo. Después estaba haciendo la maestría en Derecho de Economía, que estaba muy buena, de la DITELA, pero que bueno, la tuve que poner en pausa para venirme a estudiar el LLM en Derecho y Nuevas Tecnologías, Birkbeck, Universidad de Londres, y bueno, y ahí es donde estoy ahora. Y bueno, un poco ese es como mi background académico hasta el momento. Y bueno, y por supuesto voy a hacer la tesis de mi maestría, la voy a hacer en cripto, sobre regulación de las criptomonedas, las regulaciones que han ido surgiendo, ¿no? Y bueno, y un poco de la crítica al proyecto de ley 6055D del 2020, que fue Cámara de Diputados, sí, de la diputada Correcto. Schwinn. A ver, es como que, bueno, supuestamente la historia, ¿no? O como te dicen los considerandos de la norma, ese es un proyecto de ley que en definitiva derivó de un proyecto académico que se había hecho con varios estudiantes de distintas universidades que fueron al Congreso a debatir una supuesta ley de criptoactivos y llegaron en consenso a un modelo, si se quiere, que fue el que en definitiva se utilizó para hacer la presentación de la norma. Es posible que, digamos, la reacción de esa presentación haya sido porque en ese momento coyuntural había surgido como que iba a salir una norma, como que iba a salir una ley, y me parece que nada, entre los distintos sectores políticos, ¿no?, buscan marcar su agenda, ¿no? Y el primero que tiene la norma es la que se va a discutir, y en definitiva creo que surgieron esos rumores y se presentó esta, que es la 6055 de 2020, que a mi criterio no es la mejor o no es la que deberíamos adoptar por varias razones, ¿no? Primero y principal, porque trata de regular a Bitcoin y las criptomonedas como si todo fuera lo mismo, o sea, trata de regular la tecnología en sí, cuando en definitiva lo que debería regular, o la posición que debería tomar el regulador con respecto a la tecnología, es tratar de determinar primero cuáles son los efectos negativos que está teniendo la tecnología, digamos, en la sociedad, de manera de tratar, o las asimetrías, ¿viste? En todo mercado incipiente siempre van a haber determinadas
determinados errores de mercado que el Estado a veces se tiene que meter para tratar de corregir, ¿no? Y que no se sigan dando y que no se sigan generando determinados daños. Entonces, si uno va y trata de regular la tecnología porque cree que hay que regularla o porque en definitiva ve que en distintos países están haciendo algo y quiere hacer algo también, entonces estás estás obviando un montón de pasos que tenés que hacer antes para poder tener una norma que en definitiva cumpla con lo que querés hacer, ¿no? Porque también hay que definir de una manera previa cuáles son los objetivos de la norma. Si el objetivo de la norma es, no sé, tratar de proteger al consumidor, bueno, vas a encarar las normas detrás de ese propósito de determinada manera. Si el objetivo es que incentivar la industria, bueno, vas a proponer determinados incentivos como Estado para incentivar la industria. Si el objetivo es, no sé, prohibir el uso de criptomonedas, bueno, también ahí, digamos, cada propósito es distinto. Y esto va mucho de la mano de que no todas las criptomonedas o no todos los criptoactivos, por eso hablamos de criptoactivo como elemento categorizante principal, debajo del cual vamos a tener muchas otras cosas. ¿No? Vamos a tener criptomonedas, que en definitiva las criptomonedas van a ser las que cumplen con las 3 funciones del dinero, las que buscan las que buscan ser una moneda, como puede ser Bitcoin, ¿no? Esas 3 funciones del dinero son ser unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor. Y por el otro lado vas a tener distintas otras categorías, ¿no? Como puede ser la CBDC, ¿no? La Central Bank Digital Currencies, que en definitiva se diferencian de las criptomonedas en que van a tener respaldo de un banco central o van a ser emitidas por un banco central determinado. Entonces, en ese caso vas a tener también una criptomoneda, pero va a ser especial porque va a tener curso legal porque va a ser emitida por el Banco Central, quien es el que usualmente tiene la potestad de emitir este tipo de instrumentos. Ahora, eso se va a asemejar mucho más a dinero electrónico. ¿Y cuál es la diferencia entre dinero electrónico y una CBDC? Básicamente que la CBDC está instrumentada en una tecnología de registro distribuido, es decir, en una cadena de bloques. Cuando el dinero electrónico es básicamente un numerito en un balance centralizado y que va a estar controlado por el banco. La CBDC seguramente también el registro esté controlado por el banco, pero lo que permite es un mayor control acerca de los movimientos que hace en esa criptomoneda, porque lo que es ese CBDC, porque lo que tenemos que estar conscientes es que toda transacción que se realice con criptomonedas va a estar registrada en estas bases de datos descentralizadas. Después, por supuesto, tenemos otros tipos de... esta tecnología te sirve para tener otro tipo de instrumentos, otro tipo de criptoactivos, como puede ser títulos valores instrumentados en criptoactivos. En Estados Unidos, por ejemplo, se les llaman security tokens. Y esos security tokens básicamente actúan como puede ser una acción, ¿no? O un instrumento en el cual se registra una acción o una prestación determinada que yo le puedo exigir a alguien que haga, ¿no? Por eso hablamos de esos títulos valores, títulos de crédito y todo este tipo de cuestiones. La única diferencia con los tradicionales es que estos están instrumentados en una tecnología de registro distribuido y bueno, y eso tiene ciertas implicancias, ¿no? Porque si uno lo piensa desde el punto de vista tradicional, a ver, las acciones antes era un papel que uno podía hacer, eran acciones al portador y uno las podía transferir, digamos, y uno tenía que presentar al cobro o ir a la asamblea ordinaria con la acción y decir, bueno, yo soy el titular de la acción porque tengo la tenencia del instrumento. Bueno, acá sucede algo similar, solo que, digamos, la transferencia esa o el registro que se hace de todas las transacciones que se hagan con ese instrumento va a estar registrado en una cadena de bloques, pero lo interesante es que digamos, cuando antes había una acción, por ejemplo, al portador, de repente entendimos que, bueno, eso era complicado por un montón de razones, podía presentarse un día uno u otro, se perdían, entonces ya no podían acreditar que eran socios de una determinada sociedad, entonces empezaron a buscar distintas tecnologías para permitir llevar un mejor registro de ellas y de repente tenemos,
o nos encontramos con entidades depositarias, ¿no? Como puede ser la caja de valores, ¿no? Que administra todos esos valores que todas las empresas van emitiendo de acuerdo a la normativa propia, ¿no? A la de mercado de capitales, en nuestro caso el Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces este ente depositario va a empezar a hacer el registro de la transferencia de todas estas acciones, porque entendemos que es necesario para poder llevar precisamente este control y llevar control de todos estos títulos que se van emitiendo, que se van presentando al cobro, etcétera. Leí uno de tus trabajos, Víctor, muy interesante, en el cual, creo que es lo que estás escribiendo ahora, hablabas de que se estaba intentando regular el martillo, ¿no? Sí, exactamente, en definitiva era eso, sí. Básicamente lo que se está tratando de hacer es regular la tecnología en sí y no las diferentes funciones que se puede hacer con esa tecnología. En el caso que eso lo requiera, ¿no? Porque en definitiva, de vuelta, vuelvo a las fallas del mercado. Si el mercado funciona bien, es puramente virtuoso y no se generan daños, entonces quizás no es necesario intervenir en esa situación, a no ser que por alguna razón de equidad o por alguna razón de igualdad el Estado vea necesario tratar de determinar que eso debería funcionar de otra manera, que es un poco lo que pasó con estas acciones, con estos instrumentos más tradicionales, que en definitiva, funciona lo de la acción al portador, pero tiene todas estas cosas que funcionan mal, entonces, ¿sabes qué? Eliminemos las acciones al portador y empecemos a hacer acciones escriturales, que uno lleva al registro, las tiene en su... especialmente de aquellas que cotizan en bolsa y cuyos instrumentos van cambiando de manos constantemente. Entonces, ahí llega el Estado y dice, bueno, voy a regular absolutamente, minuciosamente muchas de estas cosas para poder proteger al consumidor, por ejemplo, ¿no? Que el consumidor sepa qué es lo que está invirtiendo gracias al prospecto de emisión que emiten estas instituciones y todo este tipo de cosas. Entonces, la tecnología de la cadena de bloques, como más o menos mostré hasta acá, o sea, básicamente se puede usar para muchas cosas, ¿no? Y lo ideal entonces es pensar dónde se están dando esas fallas del mercado, esas asimetrías, esos daños, para de verdad poder tener una regulación que arregle eso, ¿no? Arregle y trate de que no se generen esos daños que se van a generar con toda tecnología que sea relativamente nueva, va a pasar, o sea, se van a generar determinados daños. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para que por lo menos las personas que estén en desventaja o que se les generen estos daños no lo sufran tanto o no sean tan víctimas, etc.? Y desde el derecho nosotros diseñamos distintas alternativas para eso, desde los regímenes de responsabilidad general, hasta leyes particulares que regulen determinados aspectos, hasta la exigencia de exigirle a las personas que emiten estos títulos cierta publicidad acerca de qué es lo que están emitiendo, cuáles son los derechos que van a tener los acreedores o los poseedores de estos instrumentos y todo este tipo de situaciones. Entonces, un poco es eso, digamos, la tecnología de la cadena de bloques, o lo que, si yo lo resumiría, la tecnología de la cadena de bloques nos permite instrumentar muchísimas cosas, porque es una tecnología, es una herramienta, y si yo quiero regular la herramienta en sí de una misma manera, no voy a estar cumpliendo con mi objetivo, que en definitiva es tratar de que estas asimetrías no se generen. Entonces es una visión más específica acerca de lo que estoy regulando que la posición que se tomó con este proyecto de ley, que fue más general, loco, regulemos esto. Entonces, básicamente lo que estás comentando en este caso es que podemos decir que hay un vicio en la forma en la que los legisladores instrumentaron o se motivaron para salir a dar con el proyecto. Hay un vicio en los incentivos, hay un vicio en los fundamentos. Ahora, imaginemos el siguiente caso. Imaginemos que estos legisladores que fundamentaron esta ley en un proceso no favorable, que no tuvieron en cuenta el verdadero motivo de blockchain o de Bitcoin o de los criptoactivos en general, y que además tampoco, hasta donde sé, sondearon ni participaron con los jugadores del ambiente. Es decir, entiendo que en este proyecto de ley no participaron los exchanges, no participaron las organizaciones, no hubo una mesa de diálogo para darle forma a esto.
Ahora, suponiendo entonces que avance este proyecto y que mañana sea una ley, ¿a vos te parece que de alguna manera podría perjudicar el movimiento cripto en Argentina? Sí, yo creo que sí. Primero porque el proyecto de ley establece ciertas obligaciones a todos los que usen criptoactivos en general. Es decir, si yo ahora, vos me ofreces, no sé, tenés un libro ahí a mano y me decís, che, Víctor, te vendo este libro y yo uso criptoactivos para vendértelos, para comprártelos. O sea, vos a mí, por ejemplo, me tendrías que hacer todo un proceso general de Know Your Customer y Anti-Money Laundering. Y eso sería básicamente exigirme a mí documento de identidad, exigirme a mí origen de los fondos, de dónde saqué esa plata, tener que acreditar todo este tipo de cuestiones, precisamente porque, por ejemplo, estas transacciones entre privados, que por ejemplo uno podría compararlas con cuando uno va a un kiosco y le da un billete de 100 pesos por un agua al kiosquero, no te va a hacer estas preguntas porque nosotros entendemos que el dinero o el dinero papel como lo conocemos no funciona de esa manera y sería bastante innecesario que funcione de esa manera porque sería sumamente costoso para el kiosquero, porque el kiosquero dejaría de recibir plata de gente en la calle, lo cual básicamente eliminaría la industria del kiosquero ya desde el vamos. En este sentido, por el mero uso de usar criptoactivos, de vuelta, depende del criptoactivo que estés utilizando, no es necesario que el kiosquero te haga eso. Si yo quiero pagar un agua con un Bitcoin, no es necesario que el kiosquero me esté pidiendo origen y destino de los fondos, ni que acredite mi identidad por ninguna cuestión. Sencillamente porque el Bitcoin actúa como dinero en efectivo o dinero electrónico de par a par. O sea, y eso es, por ejemplo, en virtud de los principios estos que se establecen en, creo que es el artículo 3 de la ley, no me acuerdo. Y además de ello, también se establecen ciertas autoridades de aplicación que no necesariamente tienen la autonomía para regular muchos de estos aspectos. Y de vuelta, y de acá volvemos un poquito al principio, al no estar bien definido qué es lo que se quiere regular todo de distintas maneras, y ahí se puede pecar de estar cambiando las potestades o las funciones de autoridades de aplicación que históricamente tuvieron una cuestión puntual, sin entender bien qué es lo que se está queriendo regular en particular. Ahora, si el kiosquero empieza a querer vender criptoactivos de manera generalizada o de manera habitual, recibiendo dinero físico, etcétera, bueno, ahí ya, digamos, la industria si bien todavía no son sujetos obligados los brokers, si bien todavía no son sujetos obligados, lo cierto es que ahí ya empezamos a determinar que hay distintos aspectos que sería razonable que una persona en esa posición exigiera esa información, porque sería susceptible a hacer un mecanismo mediante el cual podría eventualmente usarse para lavar activos, por ejemplo. Sin embargo, y esta es otra de las cosas que mucho no se entiende acerca de los criptoactivos, la transparencia es por diseño en este tipo de situaciones. Y ya ha quedado demostrado por las investigaciones más serias en ese sentido, que no se usa Bitcoin para lavar activos, o lo que se usa es 3 veces menos que lo que se usa el sistema tradicional para lavar activos. ¿Por qué razón? Porque todas las transacciones quedan registradas en la cadena de bloques. Y si bien nosotros podríamos parecer que las transacciones que hacemos nosotros son individuales y no hay manera de que alguien determine nuestra identidad, lo cierto es que gracias al análisis de grandes cantidades de datos y a las tecnologías que te permiten sacar inferencias de esos datos, se pueden llegar a inferencias y se puede llegar a la identidad de la persona de manera mucho más fácil de la que nosotros creemos. Especialmente cuando, los guardianes de la liquidez en este tipo de mercados la tienen entes centralizados que sí te exigen toda esta normativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que implica la necesidad de identificar a la persona con la cual estás intercambiando. Entonces, en ese sentido, es muy fácil, correr el velo de la pseudonimidad
en materia de criptoactivos y por eso no se lo suele usar. Se lo puede usar, pero eso, digamos, no es algo que la gente sepa. Entonces automáticamente pensamos que el único problema que hay con criptoactivos es el lavado de activos y en realidad todo lo contrario. O sea, a ver, es un problema, puede eventualmente ser un problema y es necesario también atacarlo, no estoy diciendo que no, pero hay que ponerlo en contexto también, digamos. No es el único problema que surge acerca de eso, no lo usan los narcotraficantes para lavar su dinero, ni nada por el estilo. Y entonces, digamos, yo creo que un poco este proyecto de ley pecó un poco de eso, pecó de tratar de regular la tecnología y pecó también de esos aspectos, digamos, que más resaltan en el medio tradicional y tratar de regular eso como si todo fuese lo mismo, cuando no lo es. Primero y principal, está muy mal que el CNB trate de emitir un criptoactivo nacional. Primero porque no es un criptoactivo nacional, o sea, un CBDC, como lo conocemos tradicionalmente, no es un título de valor, es moneda. Y el único que tiene, por lo menos en Argentina, la potestad de emitir moneda es el Banco Central. Entonces, correcto, si el Banco Central tuviese la intención de crear una moneda instrumentada en una cadena de bloques, técnicamente podría, digamos, porque está dentro de sus funciones, emitir dinero. Y la manera de emitir dinero puede hacerlo instrumentado como quiera. O sea, si quiere sacar papelito de colores de Monopoly y ponerles atrás, vale por 100 pesos, también sirve. O sea, pero porque el Banco Central tiene esa potestad porque nuestros constituyentes se la dieron, ¿no? Y nosotros a través de nuestros representantes se la damos constantemente al ratificar que eso funcione de esa manera. Entonces, por eso es importante definir quién es la autoridad de aplicación que se va a encargar del asunto particular. Y después, si es buena idea o no es buena idea, ahí ya la cosa se pone un poquito más debatible. En el sentido, por ejemplo, yo no creo que sea una buena idea porque brinda un nivel de transparencia a lo que hacen las personas con su dinero mucho más grande que lo que sucede hoy con el dinero en efectivo. Es decir, si yo tengo dinero en efectivo, de vuelta, puedo ir a un kiosquero, pagar 100 pesos y recibir un agua, y no hay nadie que pueda hacer preguntas al respecto acerca de eso, ni de dónde saqué la plata, ni por qué compré esa agua en ese momento, ni si estaba cansado, o lo que sea. En cambio, cuando todas las transacciones quedan registradas en una cadena de bloques, que en definitiva toda esa información la va a tener un banco central determinado, ellos pueden saber, digamos, ellos pueden saber no solo que se realizó esa transacción, sino la identidad de aquella persona, porque acompañado, o como sucede con el yen chino que también estaban haciendo pruebas de un CBDC, también se utilizan, ¿cómo se llaman? Direcciones o wallets que son oficiales del Estado, lo cual implica necesariamente también que a una identidad digital va a estar atado todo un historial de transacciones. Y ahí, Joaquín, y estamos hablando de absolutamente todas las transacciones. Todo lo que compres en una farmacia, si estás enfermo o no estás enfermo, si pagaste, si compraste tal revista o tal otra revista, qué es lo que compraste de alimentos en el supermercado, todo eso podría eventualmente estar atado a una identidad digital. De hecho, en Argentina estamos yendo también hacia el DNI digital, donde estamos como el DNI único, lo cual también, digamos, es un problema. Detrás de toda identidad esté registrado absolutamente todo lo que cada una de esas personas hace con su dinero. Es sumamente peligroso para los derechos a la privacidad e intimidad de las personas y de la protección de datos personales. Eso es un problema que no tenemos con el dinero en efectivo. Ahora, desde un punto de vista del Estado, obviamente a mí me parecería mucho más fácil tener absolutamente todas las transacciones registradas. Ahora, que sea fácil no significa que esté bien, ¿no? O que nosotros como ciudadanos deberíamos tolerar esa intromisión en nuestra vida privada. Pero de vuelta, esa es una opinión personal que tengo yo y que me parece que no deberíamos dejar que nadie haga, que la viabilidad que tiene para un Estado, por supuesto. Entonces, a ver, y además también, no es que estamos hablando de que Argentina quiera hacer un nuevo Bitcoin, ¿entendés? Que no está respaldado en nadie y que quiere dedicar recursos a eso,
para hacer un pre-mining y poder, no sé, eventualmente pagar la deuda externa. No, sencillamente quieren hacer un peso digital o un rublo ruso digital cuyas todas las transacciones puedan ser instrumentadas en una cadena de bloques que en definitiva registra absolutamente todas las transacciones que ocurran con ese dinero en un plazo determinado. En definitiva, todo esto se da en un marco de lo que ya venimos hablando, ¿no? O sea, el uso de criptoactivos en general y la protección de datos personales y el derecho a la privacidad e intimidad están íntimamente relacionados. Y esto no se da en un contexto, digamos, en contexto de laboratorio, se da en un marco mucho más grande, en el cual cada vez tenemos tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y todo este tipo de situaciones que le da cierta capacidad a los que detentan esos instrumentos de realizar ciertos actos que antes no se podían. Por ejemplo, ¿no? el uso de la inteligencia artificial para sacar un montón de inferencias acerca de los hábitos de consumo de las personas y hacer, por ejemplo, el profiling marketinero de cada una de las personas y casi individualmente saber cuándo, en qué momento le puedo mostrar una publicidad determinada a una persona para que ésta clique, compre o no compre o haga algo, ¿no? O vote, muchos autores o no vote. Exactamente, digamos, y ahí entra el riesgo que tiene eso para la democracia y los derechos humanos. Pero en ese marco, digamos, estamos hablando de un montón de tecnología que te permite agarrar muchísimos datos particulares y hacer este tipo de inferencias o este tipo de predicciones acerca del comportamiento que tienen las personas. Y por el otro lado tenemos una tecnología como es la cadena de bloques en particular que te permite registrar de manera descentralizada muchísima información de manera pública y que sea sumamente accesible por todos. Por eso yo digo que, digamos, lo que hace a la cadena de bloques en particular una gran tecnología es a su vez el talón de Aquiles de esa tecnología. ¿Por qué razón? Porque digamos, este registro distribuido de tecnología que puede ser de transacciones que se guardan de manera distribuida se puede utilizar a través del uso de todas estas tecnologías, digamos, y todo este contexto para tener una especie de percepción acerca de la persona que está realizando estos consumos con este tipo de tecnologías que es mucho más grande que la que se ha tenido hasta el momento. O sea, por eso, digamos, las Big Tech o las grandes empresas de tecnología siempre intentan de sacar ahora toda su fintech, ¿no? Sus procesadoras de pago, bien sea PayPal, bien sea Facebook ahora con Diem, con el Marketplace, con la posibilidad de pagar o enviar dinero directamente de WhatsApp. O sea, todas están yendo hacia ahí. ¿Por qué? Porque saben que al tener registro de qué es lo que las personas están comprando en determinado momento, no es lo mismo que saber qué hay detrás de un clic. Porque en definitiva qué hay detrás de un clic, después va a una pasarela de pagos individual, y eso es información que en definitiva tarde o temprano queda relativamente distribuida. Ahora, lo ideal, y que estas empresas están siempre compitiendo por la atención de las personas, es mantener a la persona en el ecosistema y obligarla o tratar de que toda la transacción se realice dentro del ecosistema de esa persona, porque toda esa información es sumamente valiosa. Muchos autores llaman, digamos, a todo este ambiente, bueno, de capitalismo de vigilancia, solucionismo tecnológico, la platformization, o sea, la economía de las plataformas, the sharing economy, todo este tipo de nuevos conceptos que se estudian a nivel ya más filosófico y social, son muy importantes para entender por qué razón, digamos, la tecnología de la cadena de bloques tiene que ser entendida no solamente como una tecnología revolucionaria en el sentido económico, sino que también hay que tener mucho cuidado con cómo la desarrollamos para evitar que se nos violen ciertos derechos humanos básicos, como puede ser el de la privacidad e intimidad y la protección de datos personales, que son muy importantes, especialmente en este contexto, donde el elemento más valioso que tienen todo este tipo de empresas son precisamente los datos de carácter personal. Es decir, lo que cada uno
emite cada vez que circula a través de Internet. Y por esa razón, digamos, lo que sucedió acá en Argentina es que el Banco Central, de un día para el otro, salió a pedir información de identificación de todas aquellas personas que hayan usado sus cuentas bancarias para comprar y o vender criptoactivos. ¿Y a quién le hizo ese pedido? Se lo hizo a las cámaras que nuclean a todas las entidades financieras de Argentina para que enviaran esa información. Y eso tiene bastantes problemas, porque primero y principal, no está cumpliendo con la ley de protección de datos personales. Y nosotros tenemos en Argentina una ley que se llama la Ley de Protección de Datos Personales, que se encuentra vigente desde el año 2000 o 2001. En ese sentido, digamos, es gracioso porque muchas veces se relativiza, especialmente en este contexto, en el contexto de las redes sociales, todo eso se relativiza muchísimo el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad. Y a veces es difícil poner en palabras, bueno, cuál es el riesgo de que se te viole ese derecho. Porque no es nada más privacidad por privacidad. Es sencillamente este tipo de cosas que, bueno, estamos un poco insinuando. Es el hecho de que se puedan, puedan sacar de vos ciertos comportamientos sin que vos te des cuenta, porque en definitiva, para vos va a ser lo mismo. Vos sentís que vos estás tomando cierta decisión porque estás ejerciendo tu libre albedrío, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver bien y digamos, los experimentos, por ejemplo, que ha hecho Facebook, que ha demostrado que puede incentivar que vayan cientos de miles de personas a votar el último día de elecciones hacia un candidato en particular, que son estudios que están, digamos, circulan en internet, uno puede agarrar, descargarlos, leerlos, y te establece precisamente ese tipo de cuestiones, demuestra la importancia de, digamos, una buena ley de protección de datos personales, por ejemplo. La nuestra, no voy a decir que es la mejor ley de protección de datos personales, pero para su momento siempre fue muy buena, y de hecho es tan buena que al día de hoy se debería seguir aplicando, si bien muchas veces no se aplica del todo, pero sí se ha visto mucha relativización acerca del uso de esta ley. Y eso queda en evidencia precisamente por estos pedidos de información que hace el Banco Central, con una intención que no es para nada clara, porque, digamos, lo dice, ellos solicitaron esta información en virtud de que querían analizar si hacían una norma o no hacían una norma, pero pedían cierta información que identificaba a todas estas personas, que no era necesario. Es decir, no es necesario identificar personas para evaluar si uno tiene que crear una norma particular o no. Es decir, si uno necesita crear una norma particular para regular la industria que ellos creen que tienen la función para hacerlo, entonces les debería ser suficiente usar información que sea información estadística, ¿no? Información que les diga el estado general de la industria, no información personal acerca de los individuos que están utilizando esta tecnología. ¿Cuáles fueron, Víctor, tus pretensiones en ese sentido? En ese sentido, la Bias Data fue pensada de la siguiente manera. Porque esto ocurrió, nos dimos cuenta, también de casualidad, porque un usuario en Twitter publicó que el Banco Central estaba buscando esta información y de repente yo me desayuné eso y dije, no, a ver, el Banco Central no puede pedir esa información de esa manera. Y no solo no puede pedir esa información de esa manera, sino que no tiene función para pedir esa información. El Banco Central no puede estar pidiendo información de identificación de todas las personas. Entonces, la intención que tuve yo con la presentación fue que se le prohibiera, no que se le prohibiera, sino que se eliminara toda la información que estaba pidiendo, porque había una fecha, que creo que era el 7 de abril, una fecha límite para que los bancos enviaran esa información. Entonces yo lo que dije, bueno, toda la información que se haya enviado hasta entonces se tiene que eliminar o disociar, o sea, que no se pueda identificar a la persona que represente, digamos, ese slot de información que se encuentre en la base de datos que esté haciendo el Banco Central, o que se eliminara esa información. Entonces, para eso se presentó el Bias Data, que la Bias Data es una acción rápida y expedita que básicamente busca precisamente, o le da el derecho a las personas de buscar la eliminación de este tipo de datos, o la rectificación, o los otros derechos que otorga la Ley de Protección de Datos Personales. Lo otro que es particular de la acción es que traté de hacerla en una colectiva. Es decir,
porque nosotros muchas veces pensamos en el derecho a la privacidad e intimidad como un derecho individual, ¿no? Que cada una de las personas puede ejercerlo por sí solo, porque le afecta de manera distinta, se le puede afectar su derecho de manera distinta y cada uno lo puede percibir de manera distinta. Pero lo cierto es que, así como te conté que todo esto es una información que es generalizada, o sea, es información que es pública para todo el mundo, y de hecho, si el Banco Central tuviera toda la información de todas las personas que compraron criptoactivos, esa base de datos en particular sería muy valiosa para delincuentes informáticos, por ejemplo. Y da información acerca del estado económico de las personas que es muy sensible, ¿no? O sea, básicamente estás buscando a ver quién tiene plata disponible para dedicar a la compra y la venta de criptoactivos. De hecho, Víctor, ahora quiero decir, más allá de recordar, ¿te acordás cuando el gobierno anterior realizó, creo que fue el blanqueo de capitales, ¿no? Donde determinada cantidad de personas físicas y jurídicas realizaron un blanqueo del patrimonio que tenían afuera y lo trajeron de vuelta. Creo que incluso ese listado de personas se filtró y fue tomado, como bien decís, por un grupo de hackers, ¿no? Es que sí, es información que es sumamente muy sensible, y la razón por la que ocurren esos daños es precisamente porque se relativiza muchísimo todo este tipo de derechos, que son derechos fundamentales y mucho más importantes en el contexto en el cual nos encontramos, en donde no podemos salir a la calle y todas nuestras relaciones sociales son intermediadas a través de la tecnología. Y por esa razón, digamos, no solamente es mi información importante, sino la información de todos. Porque ya una vez que se puede, porque gracias a esta tecnología de Big Data, etcétera, que puede sacar inferencias acerca de las personas, se pueden sacar muchísimas inferencias acerca de un individuo en particular, sabiendo todo el contexto en el cual se encuentra ese individuo. ¿Qué me refiero con eso? Pues nosotros siempre pensamos que somos únicos, ¿no? Que somos unos individuos únicos, que somos producto de nuestra magia. Cuestiones, exacto, de nuestra vida particular y las cuestiones que nos han ocurrido en un momento determinado. Pero lo que demuestran todas estas grandes tecnologías de análisis de datos, que nos segmentan a nosotros a niveles que son bastante impresionantes, demuestra que no lo somos tanto. Entonces, todo dato mío puede ser utilizado, por ejemplo, para determinar si vos, Joaquín, compartís cuestiones similares conmigo, de manera que, aunque vos no uses los productos aunque no uses criptoactivos, de lo que sea, entonces quizá yo, siendo displicente con mi información personal, puede terminar afectando también tus derechos individuales como persona. Y ahí, digamos, esa parte del derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad tiene una faz colectiva que es muy importante proteger. Y por eso también traté de hacer que la Vías Data tenga esta cuestión colectiva. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Bueno, el juez tardó como 2 o 3 semanas en rechazar el límite. Fuera de plazo, digamos, no cumplió con los plazos que le exige la ley al juzgado número 10 contencioso y administrativo federal, ¿correcto? Correcto, sí, no se cumplieron con los plazos, pero más allá de eso, básicamente lo que hizo fue rechazar las dos peticiones. De carácter colectivo, ¿no? Rechazó el carácter colectivo precisamente con este argumento del derecho a la privacidad, que es del derecho a la intimidad, que es individual, es un derecho personalísimo. Que es personalísimo, sí. Y por el otro lado, rechazó la petición individual mía, en el sentido de que yo no había agotado la vía administrativa, no le había pedido al Banco Central que borrara, digamos, mis propios datos personales. No les diste los 60 días de gracia que hubiese tenido el Banco Central al ser demandado. Exactamente, lo cual es ridículo pensar en un contexto donde es una clara violación a una ley federal que ya existe. O sea, no es que, porque una vía data, o sea, salvando las distancias, y estoy hablando mal impronto, es como un habeas corpus. Si viene la policía y me lleva y me desaparece y no le dice a nadie, digamos, no es que uno puede pedir, che, ¿dónde está Víctor? No funciona así. Porque ya se entiende que eso, digamos, es un acto que no debería ocurrir en el Estado de Derecho, por ende, no es necesario agotar ninguna vía administrativa, se va un juez ordena a la policía que presente el cuerpo, o sea, habeas corpus. En el sentido de la habeas data es básicamente lo mismo, de vuelta, sacando las distancias y hablando mal y pronto.
pero en este caso en particular para mí es similar, en el sentido que es una clara violación a una ley federal que existe, que obliga a los entes privados y a los entes públicos a comportarse con los datos personales de los ciudadanos de determinada manera, y que está siendo flagrantemente violada. Entonces, y no solo eso, sino que el derecho a la intimidad, cuando nosotros hablamos de Alavi, ¿no? Que Alavi es como el fallo principal que muestra, digamos, no que muestra, sino que mediante el cual nosotros obtenemos las acciones de clase. Claro, las acciones de clase. Alavi era un fallo de derecho a la intimidad. Era un abogado que se presentó en carácter colectivo de todos los ciudadanos que utilizaban los servicios de telecomunicaciones, pidiendo la inconstitucionalidad de una ley, que era la ley espía, no me acuerdo el número, que le solicitaba a los entes de telecomunicaciones que no almacenaran ciertos datos de comunicaciones que tenían, ¿no? Al proveer ese servicio. Entonces me pareció muy curioso que la manera de rechazar el habeas data, la representación colectiva haya sido porque el derecho personalísimo a la intimidad es personalísimo y por ende no es colectivo, pero evita hablar acerca de que Alavi, que es digamos, el fallo de Corte Suprema que establece cuáles son las condiciones en las cuales se le puede dar la representación colectiva a un individuo, establece precisamente digamos, que el derecho a la intimidad tiene una faz colectiva que puede ser específicamente protegida a través de una cuestión colectiva. Y después la individual, porque no agote la vía administrativa, ahí ya empieza a ser como, digamos, la decisión mucho más subjetiva, si bien no la comparto por parte del juez. A mí ya igual lo que a mí me interesaba era precisamente la representación colectiva, porque ¿qué es lo otro? Lo otro que te permite precisamente pedir la representación colectiva es que pensar que cada individuo ejerce individualmente el derecho en este contexto es muy impracticable. O sea, por ejemplo, si yo logro que el Banco Central elimine mis datos en el caso que los tenga, igual van a estar los datos de todas aquellas personas que compraron o vendieron criptoactivos, que en Argentina son muchas, y bueno, y a partir de ahí eso puede en definitiva también eventualmente afectar mi propio derecho individual a la intimidad y la privacidad. Entonces, bueno, nada, se dio como esa discusión jurídica. En realidad el juez nunca llegó a evaluar el fondo, pero esa era la intención. Yo terminé apelando. Perfecto. Y lo que terminó sucediendo es que presenté una revocatoria con apelación al subsidio. Entonces lo que terminó sucediendo es que el juez me rechazó tanto la revocatoria como la apelación al subsidio por extemporánea. Por lo general lo que te dicen en la revocatoria es que bueno, no lograste convencerme que mi decisión principal haya sido equivocada, lo cual es bastante subjetivo, pero por eso se presenta la apelación en subsidio para que eventualmente lo evalúe la Cámara. Entonces me rechazó tanto la revocatoria como la apelación por extemporánea, porque supuestamente yo debía haber cumplido con los plazos que establece la ley de amparo, que son más cortos, ¿no? Que la revocatoria en realidad son 3 días, la de la ley de amparo creo que son 48 horas. Como es un plazo que se plantea en horas, yo debía haberlo presentado 2 días antes de la fecha en que lo efectivamente presenté. Entonces, nada, ahí se presentan un montón de situaciones en particular que son, bueno, a ver, en definitiva el juez también hizo cualquiera al rechazarlo después de 2-3 semanas, no cumplió con los plazos. Uno podría decir, bueno, ahí está reconduciendo el proceso de manera tácita en los hechos, es decir, lo convirtiendo en un proceso distinto al que en realidad nació. Entonces, digamos, yo tengo una posibilidad de agarrarme por ahí para hacer la queja directa ante la Cámara, pero en definitiva no sé si lo voy a hacer porque, digamos, el objetivo principal, uno, era tratar de presentar esta discusión, digamos, de hecho, en realidad yo lo presenté como para que pasara algo, pero bueno, tomó bastante estado público y de manera
bastante general, y después de otros pedidos que presentó el Banco Central, se nota que más que nada su intención era tratar de identificar a las empresas que compran y o venden criptoactivos. Si bien, digamos, esos pedidos también están hechos de manera muy rara, o sea, de manera que si la entidad financiera transfiriera esos datos personales, estaría transfiriendo, podría estar transfiriendo los datos personales de individuos. Entonces, digamos, si hay alguna persona, como dice yo, si hay alguna persona que se siente que de repente su información podría estar siendo compartida con el Banco Central y no quiere que eso suceda, le tiene que preguntar a su banco. En ese contexto, decidí no presentar el recurso de queja. Lo que sí voy a presentar seguramente, cuando tenga tiempo, va a ser la denuncia ante la Dirección Nacional de Protección de Datos para que vea qué pasó. Muy bien. Porque en definitiva, sí es cierto que acá no debe funcionar de esa manera. Excelente, Víctor. Che, bueno, muchísimas gracias por todo. Me quedan un montón de ganas más de hablar con vos. Ya tenemos una hora conversando juntos. No te voy a sacar mucho más de tu valioso tiempo. Y mucho menos si esto significa que no te vas a poner a laburar en la próxima presentación contra el Estado, del cual somos hincha tuyo. No, Joaquín, gracias por la invitación. Gracias por tus palabras. Muy agradecido. Y bueno, seguro nos estamos hablando en cualquier momento.